Bien, estamos en este último bloque. Voy a presentarle a nuestra divulgadora de la ciencia, a la doctora Brenda Valderrama. Hay un tema interesante y hoy que habrá cambio de administración en Tamaulipas, yo creo que es interesante escuchar su punto de vista. Adelante. Muy buenas días, Teodoro. Como siempre, encantada de estar contigo y con tu audiencia. Hoy hablaremos de política científica. Todos sabemos que en México existe una mala costumbre, un mal hábito público, y es que cada que cambia una autoridad, ya sea municipal, estatal o presidencial, se reinventa el país. Ha sido muy difícil ir construyendo porque existe una tendencia a renombrar los programas, a tratar de borrar la imagen de la anterior, a tratar de adecuar a ideologías o a creencias diferentes aspectos. En ese sentido hemos dado tumbos más o menos graves, con muy pocas excepciones que se han salvado de este rediseño sexenal. Una de estas temas es la política científica. Desde México tenemos una tradición realmente corta de política científica. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a esbozarse lo que pudiera llamarse una política científica, que es cuáles son las prioridades nacionales y cómo es que el gobierno promueve, facilita y fomenta que esas prioridades se atiendan y sobre todo que exista la masa crítica de investigadores, que exista el conocimiento y que exista la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Donde comienza a tener más sentido es a partir de 1985, cuando tenemos ya una ley en forma en la materia y empiezan a alinearse diferentes aspectos que tienen que ver con la política tecnológica, la política económica, la misma política científica, y empezamos a ver un avance y una construcción. Y gracias a que CONACYT, que fue la entidad que se creó en 1970 para dirigir la política científica, se mantiene bastante alejada de los vaivenes electorales, pudimos construir de una forma más o menos constante algunos aspectos de lo que comenzó a esbozarse como la política científica del país. Lo primero quizá es definir que la brújula que orientaba la inversión estaba más definida hacia la productividad y a la competitividad del país. Y en ese sentido, las inversiones que se hacían en formación de talento, de recursos humanos, en la formación también de investigadores, profesionistas, profesionales, y en la calidad, en la mejora de la calidad de la investigación, empezaron a dar frutos de una manera quizá lenta, pero constante. Toda esa narrativa, toda esa investigación la he plasmado en un libro que tengo la gran oportunidad de presentar el miércoles 4 a las 5 de la tarde en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Para los que quieran seguir la transmisión de esa presentación, que además va a contar con la colaboración de muy distinguidos investigadores que me hacen el favor de comentar el libro, el doctor Carlos Aramburu de la UNAM, la doctora Gabriela Dutrinit de la UAM Iztapalapa y el doctor José Mustre del CIMBESTAB, así como el licenciado Alamán Carranza del gobierno de Hidalgo, la doctora Laura Palomares del Instituto de Biotecnología. Entonces, si tienen oportunidad, conéctense a las redes sociales, a la cuenta de YouTube del Instituto de Biotecnología. Me va a dar mucho gusto compartir con ustedes ese logro y espero que además el tema les parezca interesante y empecemos a hablar más de política científica, sobre todo ahora que vuelven a abrirse los periodos electorales y tenemos que escuchar las promesas de campaña. También la ciencia es parte del país y debería ser parte de la política de cualquier candidato, no importa si es municipal, estatal o presidencial. Pues eso será mi mensaje de todo. Muchísimas gracias. Bien, le comentaba yo, ¿no? Interesantísimo cómo aborda la doctora Brenda Valderrama este asunto, que sin lugar a dudas, debe de permear precisamente en la visión de cómo se hacen las cosas y qué es lo que se debe de cuidar, lo que se debe de conservar, lo que se debe de promover. Es pensar a largo plazo, no en el próximo periodo electoral, sino cómo hacer crecer a una nación, a un país, a un municipio, a una región. Hoy es 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde los años 70 se pensaba en Naciones Unidas en esto.
Y el 3 de mayo, que por cierto en México coincide con el famoso Día de la Santa Cruz o el Día de los Albañiles, nos hacían, pues no sé, este comparativo y decían, es que es a mucha honra. El periodismo construye y construye a través de la palabra, a través de la crítica, a través de la denuncia. Entonces, lejos de ofendernos, por supuesto que enaltecemos la labor de precisamente de los hombres de la construcción, y yo por eso me digo albañil de la palabra. Creo que ese es el trabajo que debemos de dedicar. Bueno, este año Naciones Unidas dedica un tema y analiza un tema bien profundo que, por cierto, mañana está convocada la Sociedad Mundial a seguir la plática: periodismo bajo el asedio digital. Y habla sobre las múltiples formas en que los recientes avances en la vigilancia, la inteligencia artificial, la recopilación de Big Data afectan al periodismo, a la libertad de expresión y a la privacidad. Se habla de la creciente sofisticación y lo que le llaman la indetectabilidad de los programas maliciosos espías y su uso contra periodistas. Y por ello se pone en peligro el ejercicio de su profesión para que deje de ser libre e independiente. Entonces, desde ayer y hasta el 5, tiene lugar una conferencia mundial precisamente para tratar estas cuestiones. Entre a la página de Naciones Unidas, está en varios idiomas, por supuesto en español, y allí usted podrá observar, ver, si quiere dar seguimiento a este tipo de temas que nosotros consideramos sumamente importantes y que, bueno, pues por supuesto lo compartimos precisamente para pues, estar al tanto, ¿no? De lo que en un momento dado significan este tipo de pues, movimientos internacionales que generan o tratan de generar control sobre lo que en un momento dado es el periodismo libre. Y está en riesgo, ¿eh? Así como usted lo está escuchando de claro con esta declaración de Naciones Unidas, es un asunto mundial. Julian Assange, ayer escuchaba usted el comentario a tiempo, el creador de Wikileaks, está por prácticamente ser transportado a Norteamérica para pues enfrentar un juicio por ejercer la libertad de expresión. No hay otro explicativo, no hay otra forma de ver este tema. Y esto que le sucederá a Julian Assange, pues obviamente siendo un hombre tan poderoso, tan respetado a nivel mundial, y sin embargo se encuentra en una circunstancia sumamente endeble que va a ser, yo creo que uno de los atentados a la libertad de expresión más graves de la historia. Amnistía Internacional ha hecho llamados precisamente para que Estados Unidos reconsidere y libere de cualquier culpa al señor Assange y demuestre que es un país precisamente basado en libertades. La libertad de expresión, el derecho a la información, se supone, y queremos pensar que Norteamérica es un bastión, y hoy está demostrando exactamente lo contrario. Es gravísimo para el mundo, porque la figura, por supuesto, de Assange es emblemática. Y lo que vayan a sentenciar o lo que vayan a decidir es gravísimo para quienes nos dedicamos a este mundo del ciberespacio. Él recibió información, sí, confidencial, sí, que formaba parte de elementos confidenciales de Norteamérica, pero bueno, pues él percibió que denunciar y dar a conocer los abusos que en este caso el ejército norteamericano había tenido sobre inclusive infantes, pues lógicamente merecía ser conocido por el mundo. Vamos a escuchar el comentario a tiempo con don Teodoro Rentería Arroyave. Adelante. Escuchas de la República desde Libertas Comunicación. Su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula López. Un pequeño falla aquí en Biden en reunión cordial. A Silvia, el amor de mi vida,
en nuestro 62 aniversario de bodas y en la construcción de una sólida familia de hijos y de nietos. Aquí el comentario. Ni modo, nuevamente se quedaron con las ganas y con el deseo expresado públicamente de un choque frontal en las relaciones bilaterales de nuestros países vecinos, México y Estados Unidos. Textual, fue una llamada cordial, informó la Casa Blanca, tras reunión virtual de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. No estamos exagerando nada. Fueron varios miembros de la comentocracia mexicana los que daban por hecho que el estadounidense, en su calidad de convocante, regañaría y reclamaría a su homólogo mexicano por supuestas desavenencias en las relaciones bilaterales. Lo mismo ocurrió cuando el huésped de la Casa Blanca fue el ultraderechista Donald Trump. Es el caso que tampoco se cumplieron sus buenos deseos, así entre comillas. Nada menos que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ante los reporteros de La Fuente, aseguró que la reunión virtual entre López Obrador y Joe Biden fue amistosa y se habló sobre todo de migración. De ninguna manera el presidente Biden quiso amenazar al presidente de México, agregó la portavoz de la Casa Blanca. Tal parece que no conocen a López Obrador. Nunca permitiría ni la más mínima ofensa y mucho menos un regaño. Esta fue una llamada cordial, no amenazante, precisó Jen Psaki, minutos después de realizarse el encuentro virtual entre López Obrador y el presidente Biden. Ante la insistencia de los reporteros, repitió varias veces que la llamada entre ambos mandatarios fue muy amistosa y se trataron temas como el flujo migratorio y coordinación económica. En esos mismos cuestionamientos, Psaki afirmó que México es un gran aliado y Estados Unidos desea seguir con esa relación de amistad y coordinación mutua. Aquí el tema es la coordinación al más alto nivel, enfatizó la vocera. Desde luego que todo lo anterior es coincidente con lo declarado por nuestro gobierno sobre ese encuentro presidencial. Ni modo, volvieron a fallar los agoreros del desastre. Lo triste es que por odios personales o interesados quieran calentar una caldera para enfriar las buenas y magníficas relaciones de los países vecinos. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. Bien, pues es parte de lo que hoy nos da el comentario a tiempo. Que bueno, que haya sido esto una relación, una reunión, ¿no? Un enlace cordial. De eso se trata la diplomacia. Claro, hay temas como la migración y volvemos a insistir en la zona fronteriza, en esta franja tan larga entre México y Estados Unidos. Un tema que no ha sido nada fácil y más en donde, por ejemplo, Texas y Arizona, que tienen gobernadores muy cercanos a Donald Trump y que pues hacen la vida difícil a las políticas federales norteamericanas que viene decidiendo el presidente Joe Biden. Pero pues es parte de la dinámica el hecho de que hoy México tenga un gobierno que más se inclina hacia la izquierda que hacia los intereses mercantiles que Norteamérica, pues, lógicamente siempre tratará de defender, si no imponer, siempre impulsar, pues esto permite el que las cosas vayan caminando de otra manera. Por cierto, la moneda mexicana hoy se apreció 40 centavos, 40%, y la Bolsa Mexicana de Valores cayó. Estamos cotizando 20.38 pesos por un dólar. Es decir, ganó terreno el peso ante el dólar. Esto para quienes vivimos de este lado y somos simples mortales, por supuesto que es una gran noticia. Para los gigantescos inversionistas en dólares, pues esto obviamente les significa retroceso. Pero son los equilibrios que nos permite el hecho de que haya un flujo cambiario libre en el territorio nacional, que no haya controles, y esto pues, nos permite vivir por lo menos en la realidad. Yo creo que esa es una excelente noticia. Con esto terminamos este día, en esta ocasión, 3 de mayo, a todos los colegas periodistas en Tamaulipas, a defender la libertad de expresión. Ahí le mandamos un saludo al alcalde de Matamoros, que de esto
pues al parecer no sabe absolutamente nadie. Por supuesto, a su vocero, ¿no? Al señor Miguel Garay, que de vergonzoso mensajero nos pidió la cabeza de nuestro director de noticias, Javier Villega, y la eliminación igualmente de Oviel Rodríguez Almaraz como administrador de la mera mera allá en la frontera. Pero no, desde aquí, pues nuestra contestación es esta: seguir trabajando y seguir ejerciendo la libertad de expresión. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.